Hola faranduleros, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en un video más. El día de hoy, en este canal de Recordando, hablaremos de una primerísima actriz que seguramente ustedes recuerdan, una actriz temperamental, una actriz que fue una estrella, que dejó huella en el mundo de las telenovelas y que fue la primera Teresa. Estoy hablando de Maricruz Olivier. ¿Cómo fue su historia? ¿De qué vamos a hablar? Acompáñenme a continuación. Me das miedo, Teresa, fue una frase muy popular en 1960, repetida muchas veces en la telenovela del mismo nombre, que llevó la fama e inmortalizó a una gran estrella, Maricruz Olivier. Hay actrices a las que la vida dota de belleza, talento y carisma, y hay otras a las que aparte de todas esas cualidades, su vida parece estar marcada por el misterio. Es el caso de la primera Teresa, de las telenovelas mexicanas, la actriz a quien recordamos por sus papeles dramáticos como el de la ya mencionada Teresa, pero también por arrolladora presencia, por los rumores sobre sus preferencias sexuales y sobre todo por su enigmática partida de este mundo a muy temprana edad. ¿Qué fue de Maricruz Olivier a continuación? Pero antes, suscríbete a este canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y te avise cuando tenemos un nuevo video. ¿Y qué te parece si antes que iniciemos ya le das me gusta y nos apoyas muchísimo? La lamentable partida de este mundo de la actriz Maricruz Olivier hace casi 36 años estuvo envuelta en el misterio que permanece hasta el día de hoy. Pero antes de saber de muerte, vayamos a conocer un poco de su vida. Maricruz Olivier, cuyo nombre real era María de la Cruz Olivier Oberg, fue hija de un francés llamado Jesús Eric Olivier Miranda y de una estadounidense de nombre Mercedes Churrick Oberg. El matrimonio tuvo dos hijos más, Luis y Patricia, aunque se dice que la consentida de su madre era la pequeña María de la Cruz, que llegaría a ser con el tiempo una gran actriz. Maricruz nació en Tehuacán, Puebla, el 19 de septiembre de 1935, en una casona que hoy está convertida en locales comerciales, y en una de las paredes se puede ver una placa que anuncia que ahí nació la actriz. En esa casa pasó Maricruz gran parte de su infancia y siendo muy joven emigró a la Ciudad de México a estudiar filosofía y letras, aunque en algún momento descubrió su verdadera pasión, la actuación. Decidió dejar esa carrera y la cambió por el drama en la Academia de Actuación de la ANDA. Siendo muy joven, empezó a codearse con los actores y actrices más famosos de la época, a quienes admiraba, como la diva María Félix. Su primer trabajo en cine fue en la cinta de 1953, Esos de Pénjamo, con un pequeño papel al lado de Joaquín Pardavé y Charito Granados. Pero el reconocimiento público le llegó en 1959, cuando hizo de enamorada de Viruta y Capulina en la película Angelitos del Trapecio, en la que también salía Anabel Gutiérrez. En teatro, debutó en la obra Que no es Cordero. Y este fue el inicio de una carrera ascendente que la convirtió en una de las actrices juveniles más importantes de los años 50 y 60. En 1959 se convierte en toda una revelación de la televisión y estrella al protagonizar la telenovela Teresa, dando vida a una ambiciosa joven que hace lo que sea por ser millonaria y salir de la pobreza. En ella, Maricruz trabajó al lado de grandes actores y actrices como Fernando Rey, Andrea Palma, Luis Beristain, Manola Saavedra o Beatriz Aguirre. La telenovela se convirtió en un clásico de las telenovelas que después catapultó a la fama a otras jóvenes actrices que también lo representaron, como Salma Hayek antes de irse a Hollywood a finales de los años 80 y más recientemente Angelique Boyer en el 2010. Pero en 1960 la telenovela hizo historia en un momento en el que las novedosas series americanas que llegaban a México acaparaban la programación de Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. Programas como Papá lo sabe todo, El Club de Mickey Mouse, La Hora de Alfred Hitchcock le comían el rating a programas mexicanos como El Estudio de Pedro Vargas o Revista Musical Nescafé, que repetían el mismo formato año tras año. Pero llegó Teresa, protagonizada por Maricruz Olivier en la plenitud de sus 24 años, dando vida a una villana ambiciosa y despiadada hasta que sus propios padres, de los que se avergonzaba por ser pobres y vivir en una vecindad, las amas de casa la amaban y no se perdían un solo capítulo. Por eso se considera que Teresa vino a darle una bocanada de aire fresco a la televisión mexicana, y la fórmula de la muchacha bella pero mala se siguió repitiendo con éxito en otros títulos como La ambiciosa, Estafa de amor o Rubí con Fanny Cano, otro gran clásico de las telenovelas mexicanas.
En su paso por el cine, Maricruz Olivier participó en otros clásicos como Quinceañera, en 1960, al lado de Marta Mijares y Tere Velázquez. La versión para cine de Teresa en 1961, Despedida de soltera en 1964, en la que compartía créditos con Arturo de Córdoba, Fanny Cano, Sonia Infante, Leonorilda Ochoa, Regina Torné y Alicia Bonet. El derecho de nacer en 1966. Hasta el viento tiene miedo, en 1967, una cinta de horror y que hoy en día es considerada como de culto, y en la que también participaron Marga López, Norma Lazareno, Alicia Bonet, Elizabeth Dupeirón y Tres mujeres en la hoguera, en 1977. Una controvertida cinta censurada por el gobierno de López Portillo, en la que Maricruz daba vida a una mujer lesbiana, al lado de Rogelio Guerra y Pilar Pellicer. Fue tan grande el impacto de esta cinta en la sociedad mexicana y tan impactante el personaje que representó Maricruz, que empezaron a surgir rumores de que le gustaban las mujeres, ya que a la actriz en sus 40s no se le conocía romance con hombres, no se había casado ni había tenido hijos. Y surgieron en torno a ella mitos y versiones de que andaba con tal o cual actriz. Se le llegó a relacionar con Beatriz Sheridan o que le gustaba asistir a fiestas a las que solo asistían mujeres. Estas versiones nunca fueron confirmadas o desmentidas por la actriz, ya que debido a su carácter hermético nunca hablaba de su vida privada. Era una mujer muy sola que se refugiaba en su familia, específicamente su madre, que era su adoración, y no se le conocían amigos. Era una apasionada de la lectura, lo que la convirtió en una mujer culta. Le gustaba escuchar buena música y viajar. Tanto que en 1958 se dedicó a viajar todo el año por Europa para ver teatro y conocer otras culturas. Lo que sí hablaba por ella era su trabajo. Maricruz era una excelente actriz y cuidaba mucho sus personajes, sus diálogos y su imagen. Nunca salía despeinada, mal maquillada ni mal vestida. Era perfeccionista y mucho se dijo que era como su personaje de Teresa, una mujer ambiciosa que no permitía que nadie le robara las escenas, que le gustaba destacar sobre los demás actores y que siempre trataba de robar cámara, como se dice en el argot de los foros, y que se relacionaba con hombres para conseguir papeles importantes en su carrera, algo que tampoco fue confirmado. Entre sus telenovelas más importantes se cuentan la ya mencionada Teresa de 1959, Dos caras tiene el destino en 1960, La tormenta de 1967, No creo en los hombres también de 1967, La sonrisa del diablo en 1970 y Viviana en 1978. Como anécdota de esta telenovela se cuenta que la actriz tenía un carácter muy fuerte y no se dejaba dominar por nadie, y en Viviana hacía de la villana. La protagonista de la historia era entonces la joven Lucía Méndez, y como ésta sentía celos de Maricruz, porque pensaba, y con justa razón, que le estaba opacando, pidió a los productores que mataran al personaje de la villana, pero Maricruz se enteró y se puso furiosa, tanto que fue y enfrentó a Lucía, y hasta le dio una cachetada para que no se volviera a meter con ella. Se cuenta también que en otra ocasión, cuando grababa la telenovela Estafa de Amor, la actriz, harta de que el respetado director Miguel Zacarías la tuviera esperando horas y horas para entrar a grabar, se le plantó y le dio una tremenda bofetada, gritándole que ella no era su tonta. Vaya, le gustaba repartir cachetadas. La última actuación en telenovela de la actriz fue en 1982, En busca del paraíso, dirigida por Ernesto Alonso, donde, como en toda su carrera en la televisión, hizo a la protagonista, al lado de Juan Luis Gallardo. Pero sí, en los foros de cine y en la televisión la actriz era disciplinada, extraordinaria actriz y mostraba su fuerte carácter. En la vida real era muy solitaria y convivía solo lo necesario con sus compañeros, con quienes no tenía ningún trato. Entre las contadas amigas de la actriz se encontraba la también Jacqueline Andere, con quien trabajó en la cinta El oficio más antiguo del mundo. El 10 de octubre de 1984, México amaneció con la noticia de la muerte de Maricruz Olivier, a los 49 años. La versión oficial indica que falleció de un paro cardíaco debido al cáncer de páncreas que padecía desde hace un tiempo. De hecho, ese mismo año había sido intervenida quirúrgicamente por otro padecimiento y fue ahí donde le detectaron el terrible mal que padecía.
La actriz entonces viajó a Estados Unidos a encontrar una cura para su enfermedad. Desafortunadamente, regresó a México desahuciada y muy deprimida. Así que se encerró en su casa de la colonia Condesa, sin recibir a nadie. Su estado era lamentable. Pesaba solo 32 kilos y fue así como murió de un paro cardíaco en el Instituto Nacional de Nutrición, de un paro respiratorio. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, aunque desde su muerte surgió una segunda versión. Un rumor que se propagó hasta convertirse en leyenda, el de que la actriz había quitado la vida. Nunca se dijo cómo se dieron detalles y quedó en claro un mito. De ser verdad, la bella actriz pertenecería a la tristemente célebre lista de celebridades mexicanas que también tuvieron ese trágico final como Pedro Armendáriz, Lupe Vélez, Rita Macedo o Miroslava. Lo único cierto es que entre tanto mito y entre tanto misterio es la calidad actoral de la actriz, la pasión con la que abordaba sus personajes y el inolvidable brillo de sus ojos verdes que se cerraron para siempre antes de cumplir 50 años. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Si es así, deja un me gusta, suscríbete a este canal, ¿qué te cuesta? Y por supuesto, a través de las diferentes plataformas y de redes sociales, hazme saber a quién quieres recordar en este canal. Y dale me gusta a este video, suscríbete y por supuesto, lo más importante es que me hables de Maricruz Olivier. ¿O no sabías su historia? Si no la conocías, pues ya la conociste a través de este video. Gracias como siempre por su sintonía. Les dejamos en la pantalla a continuación nuestras redes sociales. Estoy en Instagram como Alejandro Z Radio, estoy en Facebook como Alejandro Zúñiga, en Twitter como Alejandro Z Radio. También les dejamos en la pantalla un video reciente de nosotros. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Que Fue De.